Hostia, 9 meses desde enero, tener un equipo de 17 personas, levantar una ronda de 5 millones, estamos ahora en medio millón de ARR, es como, a veces no te lo crees, ¿no? Hemos ido muy rápidos. ¿Qué consejo le darías a alguien que está en el punto de, oye, soy comercial y quiero mejorar, o soy emprendedor y necesito vender? Puedo recomendar muchas cosas, pero lo que sí que no recomendaría es desde el minuto uno empezar a invertir en paid marketing. Es muy difícil encontrar un mercado infinito, demanda ilimitada y donde no haya competencia. Hemos procesado más de 300 candidatos. Intentamos promover una cultura de excelencia, de si creemos que puede haber alguien mejor, no lo vamos a contratar. Bienvenidos a todos a un nuevo podcast de Talent Match. Guillem, hoy estamos otra vez aquí en casa y últimamente estamos grabando tela, ¿no? Estamos grabando mucho, sí. Y hoy, ojo, especial ilusión, ¿no? ¿Quién viene hoy? Va, cuéntanos. Hoy viene Kai, fundador de Genesis. Bienvenido, Kai, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muchas gracias, muy bien. Bueno, bienvenido a todo el anfiteatro, ¿eh? Esto está lleno, pero luego suenan los aplausos. ¿Qué tal, Kai? ¿Cómo Muy estás? bien, muy bien. Bueno, estos meses a tope, ¿no? A tope, pero muy contento. Sí. Qué bueno. Cuéntanos un poco, ¿no? Ahora explicaba Guillem, fundador de Genesis. Cuéntanos así brevemente, ¿qué es Genesis? Genesis es una plataforma, un SaaS, donde permitimos a cualquier equipo de ventas, sobre todo directores de ventas, gente de operaciones de ventas, agregar datos a escala, tanto de leads como de compañías, de varias fuentes de información, y procesar estos datos para configurar agentes de venta con inteligencia artificial. Es decir, el concepto de pues, un vendedor digital que pues, mediante la IA es capaz de interactuar con tu mercado objetivo y conseguir reuniones para tu equipo comercial. Vale, es decir, como que la figura del SDR pasa a ser una IA digital. No nos gusta decir que sustituimos la figura como tal, pero sí que es verdad que la dinámica de mercado, mucha gente habla de esto, al menos en B2B, está transicionando a... Quizá ya no habrá en el futuro un equipo de ventas tan dividido, segmentado, con SDRs, Account Executives, como suele pasar en la mayoría de startups, sino que pasas a un simple rol de venta que es capaz de hacer pues, todo el ciclo, todo el funnel de venta, ¿no? Apoyado por herramientas con inteligencia artificial, agregación de datos... Qué bueno. Tipo de... Entraremos ahora más en detalle sobre Genesis y nos contarás más detalles. Por conocer un poco la historia inicial, ¿no? ¿Tú vienes de la parte de ventas? Yo vengo de consultoría. Vale. Estuve 2 años en consultoría estratégica. Aprendí mucho de lo que es fundamentos de negocio, ¿no? Modelaje en Excel, emailing, cosas básicas en el mundo de la empresa. Pero ya me di cuenta muy temprano de que no era lo mío. Yo siempre he querido emprender desde pequeño y... Quería aprender un poco del 0 a 1, ¿no? Cómo se monta una startup a partir de una idea o de la concepción de algo a llegar a ser una empresa con un mínimo tamaño, ¿no? Entonces, consultoría era al revés. Estaba analizando modelos, optimizando empresas con más de 1 billón de facturación, ¿no? Optimización de costes, revisión de business plan de empresas enormes, muy conocidas en España. Y decía, hostia, no estoy aprendiendo lo que quiero aprender. Estoy como en el lado opuesto de las cosas. Y ahí se me ofreció moverme a una scale-up, que era GCAP, es una empresa francesa que conocéis muy bien, para lanzar el mercado español. Entonces, GCAP en ese momento no tenía tracción en España, cero, nula. Ya era una scale-up, estaban en creo que 20 millones de ARR, un equipo ya de más de 100 personas, o sea, una empresa ya bastante seria, pero el mercado español era cero. Entonces mi objetivo fue pues, hacer todo el launch, el go-to-market, contratar, también gracias a vosotros, contratar SDRs, Account Executives, CS,
la parte de marketing, estructurar todo el equipo, meterme en la parte de procesos y acabé muy centrado en dirección comercial. Lanzamos bastantes proyectos en cuanto a operaciones de ventas y de hecho uno de los proyectos que montamos fue... Yo me di cuenta de que los SDRs entraban a la oficina y perdían mucho tiempo en agregar datos, ¿no? Tengo que prospectar, en ese caso, ¿no? Teníamos que prospectar a CFOs de mediana empresa en España. Para llegar a esa gente, llegar a su información de contacto, sus números de teléfono, sus emails, información de la compañía, etc., se perdía casi la mitad del día de cada individuo en el equipo comercial, ¿no? Entonces, lo que hicimos ahí fue un proyecto de agregación de datos pura y dura. Y el GPT aún no existía, no había modelos IA, entonces la parte de IA fue un add-on que añadimos después, pero básicamente cogía datos de LinkedIn y otras fuentes de información y los agregaba de forma automatizada, ¿no? Entonces, estos datos los imputaba a CRM, tenía un flow automatizado de datos que iba a CRM, y de ahí pasamos en un punto en el que el comercial, en vez de agregar manualmente información y perder tiempo haciendo research como tal, entraba a CRM y ya tenía todos los datos que necesitaba, ¿no? Entonces, esto duplicó pipeline de un mes a otro, nos permitió crecer bastante. En Ashicap hicimos el primer año de 0 a 1 millón de euros de ARR en España y de 0 a 600 clientes. Y gran parte fue gracias a esto, ¿no? Entonces, yo, estuve un año más en la compañía, pero ya empecé a incubar la idea dentro de mí. Por suerte tengo un amigo mío de la infancia que es un crack en programación, entonces llegó un momento en el que dije, vamos a dar el salto y a empezar a comercializar algo, ¿no? Que sabemos que aporta valor, porque yo como usuario he vivido el impacto, ¿no? Te iba a preguntar, ¿cómo vives ese momento, ¿no? El que este proyecto ves que tienes éxito en una scale-up? ¿Cuándo es el momento que empiezas a decir, ostras, quizá esto es una buena idea para crear un proyecto propio, ¿no? y darle forma? Yo creo que cuando empiezo a ver demanda de mercado, en el sentido de durante mi experiencia en Ashicap estuve participando en bastantes eventos, trade shows y demás, entonces ya empecé a ver otros directores comerciales, country managers de otras empresas en scale-ups en España, que me decían, hostia, tengo un follón en lead generation que no sé cómo hacerlo, ¿no? Y ¿cómo lo hacéis vosotros en Ashicap? Entonces, cuando les contaba un poco el sistema que teníamos montado, ya veía, tuve ese tacto de mercado de decir, hostia, es algo que la gente puede necesitar, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante tener esas píldoras de mercado, hostia, hablando con gente, puedes averiguar muchas cosas, ¿no? Entonces, no hace falta construir, en mi caso no fue la típica concepción de una startup en la que nos sentamos en un búnker y elaboramos un pitch deck de 70 páginas. Fue más hablar con gente a la que creía que podría ayudar, me lo confirmaron, me lo corroboraron y a partir de ahí pues encontrar a alguien que me pudiese ayudar en la parte donde yo no buscaba, ¿no? Y este punto es muy importante. Al final creo que lo que más conviene cuando tienes una idea buena es encontrar a alguien que supla la parte que tú no puedes dar, ¿no? Y ese el co-founder que escojas va a ser, supongo que a vosotros os ha pasado, ¿no? Pero sí, claro. Va a ser la clave al futuro. Entonces, yo siempre animo a la gente, tienes una idea, eso no es nada, habla al mercado sobre tu idea, no te la quedes para ti, habla cuanto más puedas sobre esta idea del mercado y pierde el tiempo que haga falta en encontrar a la persona adecuada. Entonces, yo cuando di estas dos teclas fue cuando dije, nos lanzamos a la piscina. Qué bueno. Sí, sí. Una pregunta antes que se me viene, antes de seguir con el inicio de Genesy, ¿no? Comentabas que tú tenías muy claro desde pequeño que querías emprender, que querías tener un negocio. ¿Tú eres más partidario de que el emprendedor nace o se hace? Quiero decir, ¿es algo que tiene que venir intrínseco ya desde pequeño con esa idea o puedes irte creando a medida que tu vida va avanzando? Yo creo que hay distintas formas de emprendimiento, pero yo en mi caso fue nacer ya queriendo hacerlo, ¿no? Yo creo que hay dos tipologías de emprendedor y también se puede ir creando
algo, en el sentido de... A veces tú en tu trabajo, trabajando para otra compañía, a mí me ha pasado, ¿no? Vas concibiendo algo que después te llevas a otras partes, pero al final alguien en el equipo cofundador tiene que tener ese nacer con ello, yo creo. Es una buena pregunta, todo el mundo se la hace, pero yo en mi caso lo tuve claro desde que tengo uso de razón. Quise montar lo mío. Yo cuando era pequeño, pues el amigo de mi padre que tenía un negocio, un S&B en España, ya lo veía como mi ídolo, ¿no? Entonces lo tuve claro desde pequeño. La verdad es que todas los founders de scale-ups exitosas que he conocido suelen ser ese tipo de perfil. ¿Jaume es así también o no? Jaume también. También, De hecho, Jaume y yo, creo que fue en cuarto de la ESO o algo así, nos presentamos una idea, un pitch de una startup en un concurso que de hecho lo organizaba la Caixa, se llama Desafío Emprende, 2014 creo que fue así. Muy bien. Y presentamos una idea de una app de voluntariado, como poner en contacto ONGs con voluntarios a pie de calle que quisieran ayudar en X, Y, Z eventos que requieren de voluntariado, ¿no? Entonces, presentamos esta idea, ganamos el concurso de la Caixa con 15 años y el premio fue una visita, una experiencia de un mes en Silicon Valley. Hostia, qué guapo. Jaume y yo, desde pequeños, tuvimos la suerte de irnos a Silicon, visitar los HQs de Google, conocer al founder de Dropbox, que en ese momento era una startup, Dropbox, una scale-up. Y eso nos marcó bastante, fue como punto de inflexión de decir, Es que hostia, guapo, tenemos ¿no? que volver aquí, Claro. tenemos que volver al ecosistema y por eso de hecho no nos hemos lanzado a la piscina, sino era algo con repercusión global y con una visión y una ambición inmensa de poder hacer de esto algo grande y volver a Silicon Valley algún día. Qué bueno, había madera ya, ¿eh? Porque con 15 años, ¿no? Ya estábamos Sí, ahí. sí, Genial. sí, sí. ¿Cómo viviste? Porque al final tienes esa idea, ves que se puede escalar. ¿Cómo convive eso con el punto de tengo un rol de responsabilidad, ¿no? Y cuando empiezas a compartir con los amigos, la familia, oye, creo que me voy a montar, yo creo que mucha gente puede empatizar con ese momento, ¿no? De tengo la ilusión y tengo una idea y creo que la quiero lanzar, pero siempre hay ese coste de oportunidad, ese riesgo y esa gente, ese entorno que a veces en vez de animarte, muchas veces, ¿no? Te genera ese miedo, ¿no? Tú en tu caso con Jaume, ¿cómo lo vivisteis? Sí, sí que es verdad que el entorno a amistad, en mi caso, siempre me ha animado, siempre ha creído en mí, me ha visto un chaval inteligente, con ganas de comerse el mundo, ¿no? Entonces, en ese sentido, mis amigos siempre me han apoyado. El entorno familiar es un poco distinto, porque siempre van a buscar querer mirar por tu bien indirectamente, aunque quizá no sea tu bien, ¿no? Pero querer que tengas cierta estabilidad, que tengas un trabajo de toda la vida, ¿no? Y en ese caso hubo un poco de reticencia con mi familia y demás, pero es que llevaba tanto tiempo, ya desde salir de la universidad, incluso salir del colegio, de decirle a mis padres, a mi familia, quiero montar algo ya, que tampoco les sorprendió mucho. Y en el caso de Jaume también fue un poco parecido. Genial. Muy bien. ¿Cómo son los primeros pasos de Genesis? ¿Le comentas a Jaume un poco la idea? ¿Necesitas un programador que te ayude en el desarrollo tecnológico? ¿Y cómo empiezan esos inicios? Yo creo que esto es bastante interesante y recomiendo a todo el mundo seguir un poco este proceso. Al final yo me encargaba de la parte de mercado, vamos a hacer ruido y vamos a encontrar potenciales clientes, potenciales testers de la herramienta. Actuaba también como un project owner, ¿no? Un product owner, product manager, llámale como quieras, de trasladar lo que mi network, empecé tirando de network, mi network de directores de ventas, country managers, etc., querían como producto ideal, empezar a trasladar esto en features, ¿no? Y producto. Entonces yo actué como product manager de Jaume y Jaume pues picando código de noche a mañana y actuamos un poco en esta dinámica, ¿no? No paramos de seguir este sistema, o sea, es decir, no fuimos a buscar financiación, no elaboramos ningún pitch deck. Mi primer deck que hice de Genesis fue comercial, como para presentar a clientes, hasta que no tuvimos un producto mínimamente sólido y con 2-3 clientes ya traccionando y aportando revenue.
en el sentido de esto es el requerimiento base que te va a pedir cualquier VC si es que decides hacer fundraising, que esto es un tema interesante también a hablar, pero si es que decides hacer fundraising, esto es key requirement para que puedas hacerlo, ¿no? Entonces, no tiene sentido el elaborar, yo creo que quizá hace 10 años podía tenerlo y el ecosistema era un poco distinto, pero no tiene sentido hacer nada más que no sea hablar con mercado o producir producto, ¿no? Y seguimos en esta línea. Yo desde que le comenté esto, yo ya tenía un cliente interesado, una empresa bastante grande, era Payhawk. Tenía conexiones con el country manager de Payhawk en España, que de hecho ahora es inversor también en Genesis, y me consiguió una demo con el Global VP Sales, bueno, el equipo de sales de Payhawk, ¿no? Que eran de Bulgaria. Entonces hice una demo usando un MVP, no había ningún producto casi tangible, ¿no? Era simplemente un pitch deck comercial de decir, oye, te podemos ayudar en esto, lo hemos hecho ya en otra compañía y te va a aportar estos beneficios. Y vendimos ya el proyecto y pedimos un mes de desarrollo para poder, hasta hacer el deliverable, ¿no? Entregar el primer MVP de producto. Entonces tuvimos la suerte de tener este primer cliente que ya nos pudimos cashear algo de revenue gracias a él. De hecho, incorporamos la sociedad después de ese cash-in. Claro. Fue un poco a la inversa de lo que la gente suele pensar. Y a partir de ahí, Jaume estuvo, pues... Ese mes se le hizo largo, ¿no? Se le hizo largo. Se le lió un poco. Durmiendo poco durante un mes, que encima él, el pobre, trabajaba en otras 2 compañías en ese momento. O sea, Jaume siempre ha estado tocando de varios sitios y en ese mes entregamos el primer deliverable. Obviamente era un producto súper inicial, peto por todos lados, que esto también es algo normal, o sea, cualquier founder tiene que saber, al menos en SaaS, la plataforma va a dar errores al principio y es normal, ¿no? Pero conseguimos pues, trabajar alrededor del cliente y ir trasladando su feedback, tanto de errores, incidencias como de new feature requests, ¿no? De qué producto quieres que te desarrollemos. Entonces, el cliente vio tenía tanta confianza un poco en cómo estábamos ahí para él, en lo rápidos que éramos produciendo para él y en, hostia, tengo a 2 chavales que me pueden construir un producto rápido, ¿no? Que se quedó y renovó todo un año, fue un cash-in de 12.000 euros, que nos dio bastante buffer para terminar el año. Entonces, esto fue desde que hablo con Jaume, trabajar con un solo cliente alrededor de un solo caso de uso y yo de Product Manager, Jaume de Developer como tal, durante 3 meses. Empezamos en abril del año pasado, es bastante reciente, ¿sí? Y acabamos en agosto con ya un producto mínimamente sólido. Entonces cuadró bastante, fin de periodo vacacional, y ya tenía un producto mínimamente robusto y empecé a prospectar ya un poco más outbound, ¿no? De ir a buscar a potenciales clientes, tirando también, por supuesto, de contactos que había hecho a otros clientes. Vino Alberto Rabadán de Secura, firmamos algún que otro cliente, ¿no? Entonces, uno de estos clientes fue Factorial. Entonces, yo yendo a buscar un cliente, haciéndole una demo a un cliente, conocí a los founders de Factorial que también invertían en compañías. Y ahí Factorial nos hizo una oferta de decir, oye, vamos a ser tu cliente, pero queremos invertir también. Y creemos que os podemos ayudar a apalancaros en nosotros para pues, poneros en contacto con otros fondos de inversión y levantar una ronda en condiciones. Entonces fue como una situación de cliente-inversor. Esto fue en septiembre, octubre del año pasado y en 2 semanas vista Factorial tiró un poco el hilo de varios fondos VCs de España y tuvimos la suerte de poder cerrar una ronda bastante rápido de 450.000 euros. ¿Estaba en vuestro roadmap pedir la ronda o surgió? Mi idea con Jaume era hacer bootstrapping. Lo único que tras tener esta conversación con Jordi Bernat de Factorial nos dimos cuenta que, hostia, nuestro mercado es enorme. Esto también implica que hay mucho competidor, es un mercado muy competido, Sales Tech.
y tiene un abanico, una demanda infinita. Es un producto global y España no es un mercado, pero hay otros 100 más, ¿no? Entonces, es típico caso de uso en el cual tienes que apalancarte en financiación. Totalmente. Entonces, hicimos un poco esa reflexión y tuvimos la suerte de cerrar la ronda bastante rápido. Oye, eso seguramente es la diferencia entre... Hay muchos emprendedores que se pasan el día buscando fundraising, ¿no? Y buscando inversores y cerrando reuniones y les cuesta, y no más en estos años que obviamente la inversión en startups ha decaído mucho. Pero el buen proyecto casi que te llega, ¿no? Y que te planteas ahí la oferta y dices, hostia, tengo que aceptarlo, ¿no? Porque me va a dar un salto cualitativo y me va a permitir ir mucho más rápido, ¿no? Creo que el inversor también ve esta dualidad, o sea, estos dos tipos de founders, ¿no? Los que van a muerte a buscar cliente, a muerte a producir rápido, versus los que primero se dedican a tirar de fundraising. Y te dice mucho de la diferencia entre personas, es decir, ¿qué quieres conseguir con esto, ¿no? Estás montando algo, tienes una idea, eres joven, tienes tiempo. ¿Qué quieres conseguir? Porque al final el inversor quiere ver que tu objetivo es conseguir clientes. No conseguir la ronda, que muchas veces parece que la ronda es el objetivo, ¿no? Hace poco escuché un podcast que hablaban del concepto de levantar la ronda, ¿no? Y la persona decía, yo es que cuando levanto la novia a alguien se la quito, ¿no? Y el concepto de levantar no es como que, ¿no? Hay que ganárselo, ¿no? Y que hay que generar un proyecto y que te venga, ¿no? Pero este concepto como a veces es equivocado, ¿no? Y que quizá no es el foco donde quizá ese founder tiene que entrar, ¿no? Incluso decías algo que ahora damos, quizá en el momento de startups, ¿no? Ya que estamos, lo damos por hecho, pero lo que hablabas tú de primero, habla con tu potencial cliente y a partir de ahí empieza a desarrollar tu producto, ¿no? No inviertas en crear un producto que tú puedes tener una idea, pero sin contrastar, claro, sin ¿no? contrastarlo. Que ahora parece como muy básico, muy elemental, pero que no ha sido tan así, que hay pues, empresas que han invertido mucho en esa idea de producto. Y después todo ese dinero y ese tiempo quizá no te sirve porque al contrastarlo te das cuenta que tienes que cambiar muchas cosas, ¿no? Y creo que son puntos clave, ¿no? Yo para que os hagáis una idea, cuando yo fui, claro, me dieron 2 semanas desde que tenemos esa reunión con Factorial hasta que tenemos el primer pitch con inversores oficial, ¿no? 2 semanas, una semana pasó. Entonces, yo fui al VC, a varios VCs, casi, bueno, en esta ronda estuvo bastante competida, estuvieron la mayor parte de los VCs españoles queriendo entrar. Eso es top, ¿eh? Cuando quieren entrar. Trabaja mucho por FOMO el mundo del VC. Sí, total. Hay que crear cierta aura de que todo el mundo quiere entrar, ¿no? Porque así las condiciones para el founder incrementan. Pero aparte de esto, yo me voy a presentar al VC y para que os hagáis una idea, lo que tuve que decir es, perdona, no he tenido mucho tiempo de prepararme cosas, solo tengo un pitch deck comercial orientado a clientes y es que estoy 24/7 dedicado a conseguir clientes y trabajar producto. Entonces, tengo todo a medias. Y esto que a priori a mí me pareció ir poco preparado, al VC le encantó, en el sentido de este founder está centrado en lo que importa, no centrado en hacer bonito un pitch para inversores, ¿no? Entonces ahí ya me dio como que entendí muchas cosas, ¿no? De decir, estoy haciendo lo correcto y al final el fondo no va a invertir en un proyecto que por el diseño que tenga el deco, ¿no? Sino por cuál es la actitud del founder, qué es lo que busca, sus acciones que denotan, ¿no? Cuéntanos un poco esa experiencia, ¿cómo vivisteis esa etapa de fundraising? ¿Algo nuevo, algo que os viene de nuevo, que no tenéis preparado? ¿Cómo lo vivís? ¿Cómo son esas reuniones con los VCs? Cuéntanos un poco de detalles sobre eso, alguna anécdota. Sí, por suerte, tuvimos la suerte de entrar, el primer contacto con VC fue directamente con partner. Es algo bastante clave. El VC suele tener un associate o un junior que hace un scouter, que suelen ser perfiles más junior que hacen la búsqueda de proyectos en incubación, ¿no? Buscan founders que estén levantando ronda.
en cualquier fase, en cualquier stage de inversión, pero son los que van a buscar los founders. Luego tienes investment directors, que un poco gestionan esa transición una vez se ha detectado un founder interesante de la primera toma de contacto y demás. Y los partners, que son los que atienden a los investment committees, donde ya el founder va a presentar un deck estructurado, suele ser en persona, pues, todo, de principio a fin, desde business roadmap a product roadmap, todo el business plan a la board, ¿no? de inversores. Entonces, nosotros tuvimos la suerte de que por Jordi y Bernat fuimos directo a partner, a investment director. Entonces esto es bastante clave porque nos saltamos pasos. La experiencia fue... Yo tuve que aprender muy rápido un montón de cosas del mundo VC, tecnicismos, el concepto de dilución, hay un montón de historias detrás de levantar una ronda a nivel financieras, ¿no? Venture Capital, que tuve que aprender rapidísimo. Yo no tenía ni idea de la mayor parte de estas cosas. Entonces, sí, hay algo curioso que a mí no me pasó en la primera ronda. He dicho primera ronda. Te hemos visto la cara. Ahora hablamos de eso, ¿no? Hay algo curioso, que es que la ronda, en cierta medida, tienes que, como founder, ir muy preparado mentalmente. No solo ir preparado en cuanto a números, cuál es tu plan, que sobre todo en la primera ronda el business plan no es tan importante. El inversor mira que los números tengan un mínimo sentido, pero no entra en detalle. Es más el equipo y el porqué de nosotros como equipo. Pero hay algo curioso y es que tienes que ir con mucha resiliencia mental frente a objeciones. Es decir, piensa que una ronda es un proceso en el que el VC intenta machacarte a preguntas, dudas y objeciones de por qué tu empresa y no otras 200 empresas más, ¿no? Entonces, de alguna manera, psicológicamente afecta mucho al founder el proceso de fundraising. De decir, detrimenta mucho la ambición y un poco las ganas del founder de empezar algo. Porque el founder tiene una ambición enorme y es 100% positivo, ¿no? En el sentido de lo ve todo con buenos ojos, y el VC es al revés. Intenta ver todo con los peores ojos para protegerse e intentar ver también cómo el founder reacciona a este tipo de objeciones, ¿no? Entonces, creo que tienes que ir con un mindset de la dinámica va a ser esta y no pasa nada y esto no tiene que afectar mi día a día de seguir empujando y seguir trabajando. Sí, que incluso te puede generar dudas, ¿no? Te genera dudas, claro, de hecho, sobre el potencial de tu compañía, hacia dónde va, hay mercado suficiente. Hay dos tipos, esto lo publiqué en LinkedIn un día, pero habrá una de dos, o A o B. A es, tú estás en un nicho muy concreto, tienes una idea muy buena para un nicho concreto de mercado donde no hay nadie, es cero competido, pero ahí te van a poner la duda de ¿es suficiente el mercado que hay? ¿Vas a poder capturarlo o no? Y ahí te vas a sentir, hostia, quizá no hay suficiente mercado como para hacer una empresa de ello. O la otra opción B, que era un poco la nuestra, ¿no? El mercado queda claro que es infinito, pero ahí la objeción suele ser, hay otros 30 que hacen lo mismo, ¿por qué tú? Y he visto que este otro ya está en tal nivel de facturación. Tú estás muy por debajo. ¿Qué te va a hacer llegar ahí o comerte el mercado, ¿no? Entonces, siempre va a haber una objeción. Es muy difícil encontrar un mercado infinito, demanda ilimitada, y donde no haya competencia. Es lo que todo el mundo quiere, pero nunca es real. No existe. No, es no mar existe. rojo o mar azul, no pueden ser los Sí, dos. sí, que uno lo vive como un auténtico proceso de selección casi definitivo para el siguiente step de tu compañía, ¿no? Un tema importante que has comentado de LinkedIn, eres muy activo en LinkedIn, ¿no? Y de hecho, Intento últimamente, sí. estás haciendo quien quiera seguir un poco la historia de Genesis, hay las crónicas, ¿no? De una startup que tú vas publicando un poco novedades, noticias, cosas que vas Sí, es como building in public, ¿no? Mi idea, hay varios que han empezado a hacer esto desde hace años. Adam Robinson, por ejemplo, ha llevado a una empresa a 20 millones, 30 millones creo ya, de ARR, y dice que el motor principal de ventas ha sido LinkedIn. Y sobre todo también para aportar a la comunidad de posibles founders, emprendedores que quieren montar algo, el proceso de construir
una startup y todo lo que voy aprendiendo en el camino. Oye, Creo qué que- bueno. Muy bonito, ¿no? Ver a veces los ejemplos del día de una situación, ¿no? Y cuando lo marcas... Tanto yo lo lo hemos bueno- comentado que somos fans, ¿no? Tanto lo bueno como lo malo, sí, sí. Muy bien. Entonces, estamos en esa etapa, ¿no? de fundraising. Cerráis la ronda rápido, pues, principalmente con dos grandes VCs. ¿Cuál es el siguiente paso? Una vez tienes la pasta, ¿qué queréis hacer? Sí, ahí esto fue en diciembre. Entonces, siguiente paso es, bueno, los primeros inversores Jordi Bernat de ITNIC / Factorial tienen un coworking. Entonces ya empezamos en una oficina de 4 metros cuadrados, algo así. Y yo ficho a mi antiguo top sales de Agicap, el mejor vendedor que tenía en mi equipo, como Head of Sales en Genesee. O sea, primer fichaje de ventas. Esa es una buena pregunta. El otro día veía un poco como los primeros fichajes de las grandes startups, ¿no? De Airbnb y tal. Y un poco era o el típico perfil de ventas o el típico perfil de producto. En tu caso, quisiste fichar un perfil más orientado a ventas. Bueno, fue ambos. Bueno, no fue producto, fue ingeniería Vale. y ventas. Entonces, Jaume fichó a un senior engineer de Globo con el que había estudiado, había trabajado, era amigo suyo desde hacía tiempo. Un chico muy bueno, se llama Bernat. Y yo fiché a Marcos, que era mi mejor vendedor que tenía en mi antiguo equipo. Vale. Y empezamos los 4 en unas oficinas. Entonces hicimos fichaje de ventas, fichaje de ingeniería. Creo que ahí el producto, no recomiendo fichar como primer fichaje a alguien de producto, porque el product owner en cierta medida sigue siendo el founder. Y lo va a seguir siendo. Yo sigo pintando pantallas de cómo tiene que ser Genesee y pensando producto a futuro, ¿no? Y esto, de hecho, hasta que la empresa coge cierta atracción, no hay nadie como el founder que ha vivido el pain en principio, que ha concebido la idea para definir cómo tiene que ser el producto. Entonces, hicimos fichaje de ventas e ingeniería. Esto fue en enero de este año. Y de enero a ahora seguimos contratando. Sobre todo empezamos... Yo me aseguré de que el primer fichaje de ventas podía tener ownership de todo el funnel de ventas, y tanto desde prospección hasta cierre. Me aseguré de que era muy buen perfil. Entonces fue fichaje como Head of Sales, pero al principio, pues, en el día a día, lo que estaba haciendo es más, prospectar, hacer demos y cierres, ¿no? Y yo también, por supuesto, me dedicaba a vender. Entonces, entre él y yo ya llegamos a los primeros 200.000 euros de IARAR, de facturación anual, entre 2 personas. Entonces, como que empezamos 2 FTEs en ventas, y lo que sí que hicimos fue, poco a poco, con bastante exigencia, ir contratando perfiles de ingeniería muy buenos. Entonces llegamos como a 4 perfiles de ingeniería, siguiendo 2 ventas en el equipo, y una vez la parte de ingeniería era bastante sólida y el producto era más reliable, empezamos a fichar y construir equipo de ventas, SDRs, accounts, customer success, etc. Y antes y ahora seguimos en ese crecimiento, te quería preguntar, hay esa fase en la que pues estás hablando, ¿no?, de la ronda, y llega un día, te tumbas en la cama de noche y dices, vale, tengo casi $500.000 de euros, ¿no?, y ya tengo mis 2 primeros trabajadores, ¿no? ¿Qué pasa por tu mente en ese momento cuando dices, vale, la cosa empieza a ir en serio, ¿no? ¿Cómo lo vives? Yo creo que no me di cuenta, y de hecho sigo sin darme cuenta del proceso. Es como que ha ido todo avanzando de forma natural. Hemos hecho muy buena piña en el equipo, somos gente que se lleva bien entre sí. Entonces no siento que ha habido un punto de inflexión, en el sentido de ha ido todo creciendo de forma muy natural. Pero sí que ahora, lately, depende del día, sí que digo, hostia, ya no es broma, ¿no? Esto ha pasado de ser una idea a ahora mismo tenemos 17 personas en el equipo que dependen de mí, unos inversores que también dependen de mí, ¿no? Entonces, te llegan esos puntos de decir, hostia, te da un poco de miedo, pero bueno, el miedo es bueno. 100%.
100%. Antes comentabas, que no quiero que pase por alto, el tema de la dilución, ¿no? Comentabas en el proceso de fundraising. ¿Te jodía un poco dar mucha parte de esa idea, esa semilla que estaban haciendo? Sí, al final la dilución depende de, con ese dinero, a dónde pretendes llegar, ¿no? Entonces, si tú pretendes llegar a mucho más relativamente que a lo que llegarías sin ese dinero, tú ahí tienes que calcular cuál es el valor de empresa que puedo generar gracias a esta ronda, teniendo en cuenta de que yo solo voy a poder capturar, hipotéticamente, no el 100%, sino menos, porque me voy a diluir, versus el valor que puedo generar yo bootstrapeando la compañía, quedándome el 100%. Entonces, esa comparativa, en nuestro caso, claramente tiramos por la primera opción porque es un mercado explosivo en el que estamos, y acelerar rápido y ser el primer player en el mercado va a tener mucho impacto. No es un mercado, digamos, muy localizado en geografías, es un mercado global, es un mercado explosivo. Entonces, salió a cuenta, tampoco nos diluimos mucho. Yo en la pre-seed fue esto. En diciembre, Jaume y yo nos diluimos poco más del 15%. Muy bien. Es decir, seguíamos teniendo 85% de la compañía. Y eso lo hicimos bien en el sentido de, el estándar suele ser un 20%. Tampoco veo... Tendría que ser mucho capital para mí como founder para diluirme más de un 20% en ninguna ronda, bajo ningún concepto. Y de hecho el VC que trabaja pre-seed intenta entrar lo antes posible para justificar a menor ticket la mayor dilución, es decir, el mayor porcentaje, ¿no? Entonces, por eso también es importante lo que decíamos antes, el levanta solo cuando realmente necesites levantar y ya tengas cierta atracción y ya tengas clientes que te aporten revenue idealmente, porque ahí es donde vas a conseguir estas condiciones y vas a poder negociar sobre esta dilución. Si yo vengo a ti como VC con un pitch deck, en una presentación y una idea muy buena, pero que aún no ha traccionado nada, ahí el VC puede exigirte peores condiciones. Es decir, probablemente te vas a comer más dilución. No quiere decir nada, pero ha dicho primera ronda antes. Exacto. No sé si hay una segunda. Sí, hace 2 semanas el inversor actual quiso hacer follow-on, que es decir, quiso ampliar más capital, y iniciamos un proceso de fundraising teniendo en cuenta que el inversor actual, que es K-Fund, ya estaba, quería ampliar. Iniciamos un proceso de fundraising y conseguimos otro inversor, que es Samaipata, que entrase en una ronda total de 4,7 millones. Wow. Casi 5 millones. Felicidades, tío. Y eso, tuvimos la suerte de también, de nuevo, segunda ronda fue bastante rápido, cambiaron bastantes cosas, fue un proceso más formal, más o menos entre 3 semanas, un mes, la cerramos, que es bastante rápido para una seed. Y fue un proceso un poco más complicado, con más steps, más interacciones, de nuevo mentalmente agotador, pero sí, muy, muy buenos inversores los que tenemos ahora y con ganas de empezar a escalar. La verdad que tienes inversores de empresa top, ¿eh? O sea, estás en los mejores de España, tío. Muy bien, felicidades. Genial. Yo quería, y ahora seguimos, ¿no? Porque yo creo que esta parte salen seguramente muchos retos, ¿no? Y quiero que nos centremos, pero también antes ha salido un tema con la parte del equipo que quería comentarte. Habéis hablado que de algún modo, tanto en ese perfil primero Head of Sales como en el del más de Engineer, eran figuras conocidas, ¿no? Para cada uno, para ti, para Jaume. Después has hablado que ya erais 17. ¿Cómo valoras el fichar amigos o conocidos, ¿no? Porque hay empresas que dicen, en este proceso quiero la gente que es cercana y de confianza. Hay otro tipo de founder que dicen, no quiero tener, ¿no? O mezclar esa amistad con la parte profesional. ¿Cómo, en este crecimiento, tú qué opinión tienes y cómo has vivido eso? Nosotros tiramos de gente de confianza, y creo que es un punto muy importante, porque tú buscas gente, tienes que dar por hecho que esta gente durante ciertos periodos lo va a pasar mal.
Y la empresa va a estar en momentos críticos, tanto a nivel de el producto va a estar en puntos críticos, va a haber meses de mala venta, va a haber momentos en los que esta gente va a decir ¿qué hago aquí? Metiendo 11 horas al día, en concreto un ingeniero, ¿no? En vez de estar cobrando un salario de 80.000 euros con un horario mucho más cómodo. Entonces, eso solo te lo va a dar gente o de confianza o que al menos crea a muerte en el proyecto y generes esa confianza a posteriori, pero una de dos, ¿no? Entonces, nosotros tuvimos la suerte de mi propia network y la network de Jaume. De hecho, el hermano menor de Jaume está en el equipo también, que es ingeniero. Tuvimos la suerte de incorporar a talento muy bueno. Eso sí, fuimos súper estrictos en talento. Hemos procesado más de 300 candidatos para quedarnos con estos 17. No sé si la ratio es... Sí, pero... es alta, ¿eh? Entonces, hemos sido bastante estrictos en talento. De hecho, intentamos promover una cultura de excelencia, de si creemos que puede haber alguien mejor, no lo vamos a contratar. Pero sí, ha sido un proceso. 9 meses desde enero, tener un equipo de 17 personas, levantar una ronda de 5 millones, estamos ahora en $500,000 de ARR, es como, a veces no te lo crees, ¿no? Hemos sido muy rápidos, también por el tipo de producto en sí y cómo está evolucionando la tecnología. Sí, pero generalmente un SaaS va un poco más lento, o sea, tú realmente vas a ritmo muy, muy acelerado. Sí, nosotros, el concepto de SaaS también va a disiparse bastante de lo que solemos ver, ¿no? Porque al final un SaaS era una plataforma que automatizaba cierto proceso, pero dependía de que un usuario la operase. Entonces, al final es software as a service, es una herramienta que te da servicio, pero solo si alguien la está operando. Sigues necesitando de capital humano, ¿no? Entonces, creo que ahora nos movemos hacia una época bastante interesante donde entra el concepto de agentes. Entonces, sobre todo por los LLMs, los modelos que van saliendo y un poco la infraestructura, lo que permite la tecnología ahora mismo, entramos en la era de los agentes, que es como la versión 2 o avanzada del SaaS, que es yo ya no necesito una persona operando la tool, sino que la propia tool es un agente que me da el servicio, ¿no? Y esto aplica en agentes de venta, agentes de reclutamiento, agentes de diseñadores, analistas de datos. No van a ser herramientas de análisis de datos, van a ser agentes que analizan datos, ¿no? Entonces, por eso creo que todos los que estamos en el sector, en el mercado, tenemos este crecimiento tan exponencial y también el feedback que recibo de otros founders en el mismo sector es que hay una demanda increíble a este tema de poder sustituir los procesos más mundanos en las varias áreas de negocio. Por lo que dices, tú entiendes más Genesy como un sector más de IA, ¿no? De inteligencia artificial, que no tanto la parte comercial. Quiero decir, ahora te has enfocado en los procesos de venta porque era lo que conocías, pero que crees que pueden tener pues, otros verticales y otras áreas de actuación. Sí, nuestra visión es construir digital workforce, ¿no? Creo que la de nuestros competidores es un poco similar. Muchas empresas en el mercado tienen esta visión. Si os fijáis, imaginamos en 10 años la Big Tech, el Amazon, Google, Apple de turno, quitando la parte de consumer products, en lo que es la parte de B2B o enterprise, yo me imagino a la Big Tech siendo una empresa de digital workforce, ¿no? Yo como empresa ficho a talento digital de esta compañía e incorporo talento digital en mi equipo que colabora con mi equipo humano. Entonces, la visión es convertirnos en una compañía con mucho potencial y la ambición es muy grande, en el sentido de creemos que la mejor vía, y también por nuestro conocimiento y dónde estamos traccionando más es en ventas, crear agentes de ventas, pero ya tenemos clientes usando la plataforma para conseguir candidatos y lanzar campañas automatizadas con IA de reclutamiento, ¿no? Entonces,
yo ya veo que el futuro de Genesis es un hub en el que tú puedes contratar distintos agentes para distintas áreas de la empresa. Esto es un debate, ¿no?, que creo que es muy actual, ¿no? De esta parte de hasta dónde el talento, hasta dónde la tecnología. Y ahora he conectado cuando hablabas del inicio, ¿no? Decías, ostras, Jaume se le lió trabajo cuando pues ese cliente, ¿no? Empezasteis a trabajar y que habían, pues, petaba, ¿no?, muchas veces el sistema en el inicio y demás. Te quería preguntar, ¿qué tanto por ciento crees que ha sido clave quizá el propio producto y qué tanto por ciento quizá el servicio que habéis dado a las personas que han habido en Genesis detrás, que han generado esa confianza al cliente y que ha permitido crecer, ¿no? Porque siempre hay esa parte, ¿no?, de valoración por parte del mercado, del propio producto y técnica, pero también esa confianza que genera la estructura y el talento, ¿no? Yo creo que este porcentaje, si lo pintas en una línea temporal en qué stage está la compañía, va variando, va fluctuando. Empiezas con un 90-10, es decir, 90 producto, 10 negocio. Lo más importante al principio, o sea, no tienes que conseguir tantos clientes al principio, lo que tienes que conseguir es que el producto funcione al 100% y genere el impacto que quieres que genere y no pete y sea estable, ¿no? Entonces ahí, sin Jaume, no hubiésemos podido empezar esto, ¿no? Y ni hubiésemos podido desarrollar tan rápido. De hecho, Jordi Romero, cuando fuimos a presentar el producto a Factorial, nos dijo, quiero invertir, pero por el GitHub de Jaume. Porque veo que es un tío que no ha parado de programar un solo día en los últimos 3 años y ha producido producto muy rápido. Entonces creo que en la concepción, en el early stage, pre-seed, pesa mucho más producto. Pero a medida que el producto va estabilizando y ya tienes una mínima base sólida, un MVP que ya puedes comercializar, ahí va pesando más negocio. Ahora mismo estamos en un stage en el que o 50-50 o casi que negocio pesa más. Negocio me refiero a management de personas, a contratar talento de forma adecuada, employer branding, coordinación entre equipos, producto, pero producto pensado en el sentido de coordinar el feedback del cliente con el feedback de los founders sobre la visión de producto y los inversores con el feedback del equipo comercial para ver qué features nos van a hacer vender más y poder estructurarlo y priorizarlo acorde. Esto pesa más, ¿no? Entonces ya no es tanto ingeniería como tal, sino que cuando tienes una base mínimamente sólida empieza a ser más negocio y producto, pero producto pensado como priorización de producto, ¿no? Genial. Muy bien. El debate este que es ahora tan famoso, ¿no?, del tema de la IA, si va a sustituir al humano, ¿no?, al ser humano. ¿Tú crees que eso va a llegar? O sea, hablas mucho del agente digital y de que eso se puede extrapolar a diferentes sectores, ¿no? ¿Crees que va a llegar ese momento donde un agente virtual, una IA, va a sustituir un humano? No en términos, obviamente, de cosas puntuales, que eso obviamente ya está pasando, ¿no? Pero sí en un carácter general. El problema del carácter general es que todo lo que es la visión de coordinación, creatividad, intuición humana, es algo que no veo que se pueda sustituir, al menos tan fácil. No lo sabemos realmente, es bastante incierto, pero el hecho de yo tener la intuición que tenemos que tirar de esta palanca en vez de la otra, o de centrarme en hacer A en vez de hacer B, o de priorizar C en vez de priorizar D, es algo que veo difícil que una IA lo haga bien. Entonces, como me imagino yo, es la IA va a sustituir cada vez más tareas y más concatenadas y más amplias de la empresa, y habrá menos gente en las empresas para generar el mismo impacto, el mismo revenue, la misma atracción, ¿no? Entonces, tanto a nivel ventas como a nivel talent acquisition, como a nivel finanzas, como a nivel data, como a nivel producto. Pero esto es un melón de locos, porque al final, si esto pasa y cada vez es más global y más general, ¿no? Se comenta mucho ahora del tema de la renta básica, es decir, bueno, si no hay trabajo para todos, necesitaremos tener una renta básica para que la gente tenga poder adquisitivo y poder cobrar, ¿no? Decía Elon Musk el otro día que a él no le preocupa si la IA va a poder sustituir al humano o no, que eso es que él lo da por hecho, obviamente, él está en su mundo. Él lo que le preocupa es
la falta de propósito del ser humano. Si no tengo un proyecto, si no tengo un trabajo, si no tengo que hacer es... Sí, pero fíjate que la IA lo que favorece es que menos personas puedan llegar al mismo punto, ¿no? Y montar una compañía, por ejemplo. Que menos personas puedan montar una compañía, ¿no? Pero tú dices, bueno, habrá mucha gente que se quede sin trabajo, requerimos de menos FTEs para un mismo impacto, la gente se queda sin trabajo, ¿qué hace? Yo creo que hay otra cara de la moneda, que es la IA también permite que muchas más personas puedan emprender. Nosotros lo usamos. Cursor es una herramienta que permite, o la visión es, de momento tienes que tener ciertos conceptos de ingeniería software, pero la visión es, va a permitir que cualquier humano, hablando en lenguaje natural, pueda programar, pueda producir y crear un producto tangible, digital. Y esto implica que quizás sí que las empresas recortan y prescinden de más gente, pero es que mucha más gente tiene acceso a poder crear, a poder construir y a poder emprender. Yo creo que la visión también de Elon es un poco esta, y de hecho lo que le da miedo a Elon, esto no sé si lo visteis, un podcast con Lex Fridman, le preguntaban, ¿quién va a ganar la carrera de la IA? ¿Tú, Meta, OpenAI, Google? ¿Quién la va a ganar? ¿Y por qué tú? Dice, a mí es que no me preocupa Meta, OpenAI o Google. Lo que me preocupan son los 8 billions de personas que hay en el mundo que en breves, con lenguaje natural, podrán programar. Entonces, es un poco, para mí, como veo el mercado, esto va a democratizar muchísimas cosas que no eran accesibles antes a gran parte del mundo. 100%, y que habrá una empresa unicornio que será de una persona. De una persona. Que esto es un poco llevado al límite. Sí, total. Aún no lo he visto, pero igual puede estamos pasar. cerca. Sí, sí. Exacto. Tú ahora puedes diseñar, hacer creativos con IA, puedes generar copywriting con IA, puedes automatizar tus ventas con IA, con Genesis, puedes programar en lenguaje natural, es decir, está... Sí, ese gran stopper, ¿no? Que mucha gente con esa idea le hace desestimar, ¿no?, el avanzar, porque pues, esa parte de conocimiento tech o de desarrollar esa parte técnica, pues cada vez estamos más cerca de que no lo sea, ¿no? Y de que podamos saltar ese stopper y entonces se generan nuevas ideas, nuevos proyectos bueno, pues esa competencia que quizá Elon Musk, ¿no?, habla. Muchos inversores nos preguntan, ¿cómo cojones habéis desarrollado este producto tan completo, tan horizontal, con tan pocas personas en tan poco tiempo? Y la respuesta es apalancándonos con IA. Nosotros tenemos muy buenos ingenieros, pero que producen a una velocidad de 5x lo que hacen los ingenieros en empresas más grandes, donde quizá la IA también por temas de privacy, seguridad y demás, no están implementando. Entonces te permite producir producto a niveles estratosféricos. Que obviamente tiene el downside de que tienes que comprobar muy bien que el producto el release funcione y demás, pero es una realidad. Tenemos todos nuestros ingenieros produciendo el 60%, 70% del código con IA, comprobando a posteriori que todo esté bien. Pero es una palanca excelente, ¿no? Y yo creo que ahí tienes dos mindsets importantes. El entender la tecnología como una palanca para ayudarte y ser mucho más productivo con menos talento humano, o maximizar el talento humano que ya tienes. Y el segundo, lo que decías, ¿no? Sobre todo la parte comercial, que me gustaría entrar un poquito ahí. Tú vienes ya de ese bagaje comercial, obviamente has montado una herramienta para mejorar ¿no? todo ese funnel de ventas. ¿Qué consejo le darías a alguien que está en el punto de, oye, soy comercial y quiero mejorar, o soy emprendedor y necesito vender? ¿Qué gran consejo, qué gran tip das tú con tu conocimiento también, ¿no?, comercial, a alguien que esté en ese momento? Sí, nosotros el primer 1 millón de facturación que hemos conseguido este mes ha sido 100% outbound. Más palancas orgánicas. Entonces, lo que sí que... Puedo recomendar muchas cosas, pero lo que sí que no recomendaría es desde minuto 1 empezar a invertir en paid marketing, en ads, publicidad. Sí que es verdad que en B2C, si yo tengo una marca de ropa, entro en un mercado donde juega mucho la viralidad, la moda,
funciona un poco distinto, pero aún así soy más partidario del orgánico, ¿eh? Pero el hecho de... Lo que nos ha funcionado mejor es, primero, acceder a buenos datos de nuestro mercado. Es decir, mapear todo nuestro público objetivo, los potenciales leads con potencial a compra, con toda su información, sea de LinkedIn, información de sus emails, números de contacto, etc. Esto en parte es lo que hacemos nosotros, ¿no? Pero mapear muy bien el mercado, sacando la máxima cantidad de datos de su mercado posible. Entonces, una vez este primer paso está conseguido, el segundo es prospectar. Y prospectar es un arte. Al final, lo que mejor nos ha funcionado es cold calling, con gran diferencia. Creo que también hay que combinarlo con social media, en este caso LinkedIn, mensajes en LinkedIn, mensajes por email, combinados al cold calling, pero cold calling para mí ha sido esencial, y formar un equipo interno de cold callers. Entonces es realmente un arte el cold calling, y tienes que saber hacerlo muy bien. Pero básicamente cuando tú accedes a buenos datos, esto te permite poder personalizar muy bien el approach. Es decir, todo esto de agregar datos de calidad y poder hacer llamadas buenas es principalmente porque ya no sirve el hecho de disparar 10.000 correos electrónicos a una pool de clientes potenciales vendiendo muy bien tus servicios. No va a funcionar. El mercado está bastante saturado de este sistema de venta, y lo que funciona ahora es: yo voy a las personas adecuadas, mapeo muy bien quiénes son esas personas, extraigo la mayor cantidad de información posible de esas personas y personalizo muy bien cada interacción. Eso es lo que va a funcionar en Outbound, ¿no? Y 100% recomendaría empezar tirando de Outbound, que es mucho más eficiente que invertir en paid media cuando no tienes ni claro quién es tu ICP, quién es tu mercado objetivo, con qué mensaje tienes que impactarlo. Son cosas que te quedan claras una vez el outbound está traccionando. Yo ahora tengo claro qué casos de uso suple Genesy, quiénes son los distintos perfiles de comprador, de dónde vienen y con qué mensaje debería impactarlos. Y con eso voy a desarrollar. Justo ahora estamos fichando un Head of Marketing, ya lo tenemos fichado casi, para activar la palanca de paid, ¿no? El outbound, para que el equipo comercial o un equipo comercial pueda hacer outbound efectivamente, ¿no? y pueda traccionarlo, requiere también de un cierto, de alguna manera, que el potencial mercado te conozca. Entonces, darte a conocer no necesariamente, y de hecho no viene por acciones palancas inorgánicas como paid media, sino ciertas acciones más orgánicas. A nosotros lo que nos funcionó muy bien es escalar outbound, es decir, SDRs, accounts, con este sistema que os he comentado, y combinarlo con marca personal del founder, yo publicando en LinkedIn contenido valioso para la industria, contenido que puede aportar valor más allá de mi producto, atender a podcasts, intentar hacer cuantas más acciones orgánicas de contenido mejor. Entonces, la combinación de contenido orgánico founder-based y intent-based outbound, que es esto que os he comentado, de ir a esos 3 directores comerciales que acaban de cambiar de trabajo y decirles enhorabuena por el cambio, quería presentarte Genesy, ¿no? El intent-based outbound y el founder-led organic es lo que nos ha funcionado. Creo que muy interesante, ¿no? Porque hablamos otra vez en esta estrategia de apalancarlos en esa tecnología, en esa generación de datos, pero después lo que funciona sigue siendo el outbound, que implica un factor humano muy importante, ¿no? Y creo que aquí vemos otra vez los 2 puntos. Sabiendo que eso os ha funcionado, ¿no? Y entiendo que estáis también en esa parte de aumentar el equipo en esa parte de sales, ¿qué valoráis en Genesy como ese perfil, ¿no? Que hace esa labor comercial? ¿Qué crees que es la clave, que sea un buen perfil de ventas? Mira, yo fiché a Marcos, que es mi Head of Sales hoy, y Marcos tenía 0 años de experiencia en SaaS.
no sabía nada de esas. Lo fiché puramente por un tema de soft skills. Obviamente tenía cierto background en económicas y demás, que cierto background es necesario, pero tú buscas un perfil, tú miras más hacia el soft. Es una persona con buena comunicación, con don de gentes, con resiliencia para tragarse 90 nos para cada sí a diario, y con una capacidad de aprendizaje enorme. Yo busco más, o sea, me pesa bastante más, un 70% es esto, un 30% es experiencia relevante. Entonces, ¿quién buscamos para el perfil de ventas? Alguien, bueno, con resiliencia, bastante transversal, que pueda interactuar con es decir, al final en general en la compañía no busco a nadie que haga muy bien una cosa. Prefiero a alguien que haya tocado de 5, sin ninguna de ellas ser el mejor en ninguna de ellas, ¿no? Digo que buscamos solo lo top de lo top, pero lo top de lo top realmente es esto. En el stage en el que estamos, buscas a alguien con capacidad de moverse de una tarea a otra en su día, porque es la realidad, no van a tener que hacer solo llamadas. En el caso de los SDRs también se involucran en el contenido, o cómo podemos mejorar procesos de ventas, etc. Entonces todo el mundo tiene que salir de su scope como tal. Dejando esto de lado, que es un poco genérico, en todas las posiciones que contratamos buscamos esa transversalidad. En ventas buscamos idealmente alguien con cierta experiencia en vender software, con conocimiento en ventas, pero sobre todo la parte de soft, de gente con hambre, gente muy resiliente, muy comunicativa, muy social, que sabe hablar con la gente y sabe convencer. Y al final esto está muy relacionado con la propia entrevista en sí. En la entrevista te están vendiendo su propio producto, se están vendiendo a ellos mismos. Entonces, alguien que se vende muy bien a sí mismo, no necesariamente con el mejor background, ya te indica que tiene ese don de atracción. Y eso es lo que va a notar tu cliente potencial cuando esa persona esté al teléfono. Entonces, buscas a alguien que se sepa vender. Total, y qué importante es en una empresa como la tuya, startup, stage inicial, tener ese perfil, ¿no? De que venda, que sea muy relacional, que te haga networking, que te dé oportunidades de negocio casi de la nada, ¿no? Ese perfil te da la vida. Muy bien, ¿en qué momento estáis ahora? Es decir, que después de esta ronda, segunda ronda, prácticamente ya cerrada, ¿qué viene ahora para Genesy? Un poco el motivo de la ronda ha sido, no necesitábamos capital. Yo me planté en una reunión con Cafant para presentar un poco el estatus. Habíamos quemado 100.000 euros de los 450.000 que teníamos. O sea, seguíamos teniendo colchón financiero para seguir. Pero fue un poco si con tan poco capital quemado hemos conseguido traccionar casi 500.000 de facturación, ¿por qué no hacer double down? ¿No? ¿Y por qué no ser un poco más agresivos, dejar de ser tan capital efficient, tan eficientes en capital, y empezar a priorizar el ritmo y la velocidad de crecimiento? Y acordamos que vamos a hacer eso, y eso se traduce a montar un equipo de marketing, empezar acciones de marketing con cierto budget, como para invertir en brand awareness, posicionamiento de marca y ads, básicamente. Vamos a montar también vamos a profesionalizar el contenido, intentar hacer un podcast sobre ventas, sobre go-to-market en inglés. Y construir todo el departamento de marketing, que era nulo. Entonces, yo no me sentía cómodo, en cierta medida, con los recursos que teníamos anteriormente, de hacer según qué inversiones, y un poco el diálogo con el inversor fue: tiene sentido que hagamos double down y empecemos a tirar de palancas serias, ¿no? Entonces, marketing es uno de los melones a abrir a futuro, internacionalización es el otro. Hemos fichado ya seguimos escalando España, pero España no es nuestro mercado principal.
Al final cualquier empresa necesita agentes comerciales en todo el mundo y nuestro producto ahora mismo puede servir a gente en Latinoamérica, puede servir a gente en Estados Unidos, en Tailandia, donde sea. ¿A día de hoy solo estáis en España por eso? Tenemos un 80% Spain-based y un 20% que son clientes pues, desde UK, Francia, Alemania y uno en Estados Unidos. Entonces, lo que hicimos, bueno, ya hemos empezado a hacerlo, es fichar la figura de Expansion Lead. Expansion Lead es alguien que te hace full cycle de ventas, es decir, lo que hizo mi Head of Sales en su día cuando empezó en España, desde prospección hasta cierre, hasta que te consigue cierta atracción en ese mercado y a partir de ahí fichas a un SDR, a una persona que se dedica a prospectar, que le genere pipe adicional. Esta persona va transicionando hacia un perfil más de closer, account executive, hasta que SDR está formado, pasa a account executive y vuelves a fichar otro SDR y montas la primera ecuación, ¿no? De líder del país, del mercado, primer account y primeros 2 SDRs, ¿no? Entonces, ir montando esta ecuación de esta manera en distintos países que creemos prioritarios, que básicamente es Estados Unidos, y hemos fichado el primer Expansion Lead de Estados Unidos, UK, Francia, Alemania e Italia. Tenemos ya una persona también en Expansion Lead en Italia y estamos contratando Expansion Lead UK, Expansion Lead Alemania, Expansion Lead Francia. Muy bien. ¿Los precios son los mismos aquí que en Estados Unidos? ¿Del producto? Sí. ¿Sí? A ver, no tenemos precio público nosotros. Vale. También el producto es complejo, Sí. haces un presupuesto bastante ad hoc. Sí que es verdad que en Estados Unidos pagan más, hay más willingness to pay, y la idea es poder justificar precios más altos en Estados Unidos. Pero como no tenemos precio público, tampoco esto no afecta, no hay una parrilla de precios estándar como tal. Perfecto. Genial. Todo esto, estamos hablando de, ¿no?, de expandirnos ya y de empezar en Estados Unidos. Han sido quizás esos 9-10 meses, ¿no?, donde ha cogido y ha traccionado con esa velocidad. Yo te quería preguntar, ¿cómo ha cambiado tu rol, ¿no?, en estos 9 meses, ¿no?, desde quizá esa primera o llegando a esa primera ronda hasta el momento de ahora y ver ya ese mercado internacional? ¿Ha cambiado realmente tu día a día en el proyecto? Sí, mucho. De hecho, la figura del CEO es esta, de ir moviéndote de un sitio a otro en función de qué necesita la compañía en cada momento, ¿no? Yo empecé como vendedor, acabé como seguí como closer porque ya tenía alguien, en este caso el Head of Sales, ¿no?, que me prospectaba. Empecé a hacer onboardings tras cierto punto en el que todo el funnel de ventas ya estaba cogiendo tracción. Entonces fui onboarder, luego fiché a una persona también de mi anterior equipo para el tema de Customer Success que empezó a hacer onboardings. Ahí ya pasé más a... empecé primero en producto, ¿no?, cuando no había compañía. Entonces, de producto a vendedor, a closer, a onboarder. Después volví a producto, me puse serio en definir muy bien features, roadmap de producto y demás. Y fui moviéndome cada vez más a medida que iba encontrando gente para cada área, cada vez más talent, reclutamiento va siendo una parte más... porcentualmente más grande de mi tiempo, ¿no? Entonces, ahora estoy muy metido en talento, en reclutar personal y no me he podido despegar aún toda la parte financiera. Fundraising, business planning, toda la parte legal, gestoría, todo esto lo llevo yo, lo que es empresa como tal, ¿no? ¿Te has formado en esto o has ido aprendiendo un poco a base de la experiencia? Un poco, sí. A ver, yo tengo formación en International Business, es ADE en inglés, pero ya sabéis, la carrera tampoco te da mucho de eso. En BCG, en consultoría, aprendí basics, pero es que es otro tipo de gestión empresarial, la de una startup que el estar analizando compañías mucho más grandes, claro. Sí, monstruosas, sí. Entonces, estoy un poco pues, en facturación, tenemos una asesoría legal, una asesoría contable, que en gestión es más project management, ciertas cosas, fundraising, reclutamiento,
Sigo estando un poco en producto porque no me puedo despegar del producto. Creo que es importante que mi visión esté aún ahí. Y probablemente me dejo algo más. Pero ¿Qué es lo que más disfrutas de todo ello? yo creo que, hostia, a mí me gusta mucho ventas y es lo que menos hago. He creado esto también por mi experiencia en ventas. Yo disfruto mucho operaciones de ventas. Por eso también la tool intenta... el objetivo de Gen es ser tu sales operations, ¿no? Tu agente de sales operations. Entonces, es la parte que me gusta más, pero es en la que menos me enfoco. Porque al final es donde tenía más contactos, donde he podido contratar a gente. Ahora tenemos un Sales Ops en el equipo, también que venía de mi equipo anterior. Probablemente el cofundador de mi anterior empresa me odie, pero es donde he podido delegar más. Creo que es muy importante delegar, aunque no quieras. Y estoy muy metido ahora pues, en áreas donde no tenía tanto expertise. He ido aprendiendo a medida que pues, prueba-error. Un poco. Y al final el fundador tiene que estar donde se le necesita, ¿no? Igual dices, hostia, me gusta mucho esto, pero si lo tengo cubierto, realmente voy a aportar más valor en otro lugar, ¿no? Creo que ahora cada vez más nos pesa más el puro management, procesos, cómo tienen que estar estructurados los equipos, qué rutinas tienen que hacer, cómo pueden optimizar su eficiencia. Toda la parte de HR y procesos, ¿no? People Ops. Creo que cada vez pesa más y creo que al final el CEO nunca se tiene que despegar de recruitment. Yo estoy en todas y cada una de las entrevistas finales, al menos, de cualquier candidato, por no decir las de intermedias del proceso, ¿no? Sí, o sea, sí. 100% no, es una fase importante y más cuando estás creciendo, ¿no? Y es verdad que ahora eres 17 personas, ¿no? En el 17. equipo. En esa transición de ir creciendo hacia, no sé cuál es el objetivo, pero seguramente pues hacia 30, 40, 50 personas, ahora mismo pues, conocerás a todo el mundo, ¿no? Seguramente tienes un contacto diario prácticamente con todo el mundo, te conoce todo el mundo. ¿Te da un poco de miedo de perder ese control a medida que la compañía va evolucionando y escalando? Yo asumo, y creo que todo founder lo va a hacer en cierto momento, que llega un punto en el que tú eres consciente de que harías algo mejor o de que si le dedicases tiempo podría optimizarse, pero tienes que asumir que el hecho de delegar es también aceptar que a medida que la empresa va creciendo se generarán ineficiencias y tu trabajo es detectarlas, comunicarlas, pero confiar en que gente lo optimice, ¿no? Que otra gente lo optimice. Si tú te dedicas a detectar ineficiencias y solucionarlas, llega un punto en el que no vivirías y no estarías centrado en lo que realmente es crítico para la compañía. Totalmente de acuerdo. Estoy en ese punto de darme cuenta de que pese a que hay ineficiencias en ciertos departamentos, como ventas, por ejemplo, puede haber ineficiencias en el departamento de ventas, pero como estamos creciendo a la velocidad de la luz, no es el punto crítico de la compañía. Es más crítico, por ejemplo, definir el proceso de priorización, de feedback de producto y de priorizar bien el timeline de producto, ¿no? Entonces, este tipo de decisiones de, vale, asumo que hay cosas a mejorar, pero simplemente confío en que se mejoren over time, es necesario. Muy bien, yo te quería preguntar por algo que no es muy habitual, pero cuando todo el mundo, ¿no? Estás emprendiendo, te va bien, tu empresa está siendo de éxito, se supone que a nivel económico individualmente también te va bien, ¿no? ¿Cómo has vivido tú esa transición, ¿no? Porque seguramente al inicio, no sé si estás full time en el proyecto o hacías un poco como Jaume, estabas en 2 o 3 proyectos para poder tener, ¿no? tus ingresos financieros y poder vivir al final. A ver, Jaume era un caso un poco distinto porque tenía de sobras para poder dejar cosas, pero Jaume le flipa programar, es su pasión, entonces no puede dejar de programar, ¿no? Y cuanto más programe, o sea, es lo que disfruta haciendo. Yo en mi caso conseguí esta demo que os comentaba con el primer cliente, aún estando en mi anterior empresa, en Agicap. Desde ahí les hice demo a Payhawk, al primer cliente, y desde ahí conseguí
Desde ahí conseguí el primer cliente, básicamente. Entonces, cuando nos confirmó el budget el primer cliente y nos hizo el primer pago, yo ahí tomé la decisión de dejar la compañía y me dediqué full time a esto. Vale. Asumiendo que Jaume, en ese momento, había cosas que no podía dejar porque estaba entre medias de varios proyectos, pero es que no era el problema. Jaume conseguía sacar las horas de donde hiciese falta y es muy rápido desarrollando, entonces no supuso un problema. Ahí, cuando ya levantamos la ronda, tuvimos esta conversación de decir, tenemos los recursos como para dedicarnos a esto, tenemos los recursos como para ponernos un sueldo base para poder cubrir gastos, vamos y ahí Jaume se dedicó, transicionó al full time, ¿no? Que ya estaba en full time si cuentas la cantidad de horas que le metía, pero fue ahí el punto en el que los dos nos pusimos al 100%. Muy bien. Nos han chivado por eso que recientemente te has comprado un colchón. Sí, creo que es importante. Cuéntanos un poco. Sí, básicamente yo tuve, creo que hace unos 5 meses, cuando todo empezaba a evolucionar muy rápido y el estrés empezó a entrar en mi vida, dormía mal. Entonces decidí invertir en sueño, que al final lo piensas y estás media vida, un tercio de tu vida en tu colchón. Y decidí invertir en un buen colchón, invertir en sueño. Esto también implica invertir en, por ejemplo, no estar con el teléfono la hora antes en la que te vas a dormir, evitar no tener una rutina de sueño y irte a dormir a la misma hora. Y estas cosas me han ayudado mucho. Yo no soy un tío por ejemplo, Jaume es un gym bro, un tío de gimnasio y healthy life. Yo no hago mucho deporte porque tampoco tengo mucho tiempo, sé que suena excusa, pero es así. Pero lo que sí que creo que es importante invertir en sueño. Hay poca gente que lo haga, hay gente que deja, ¿no? Desprioriza sus horas de sueño para hacer otro tipo de cosas y creo que es fundamental, al menos a mí. En cuanto a resiliencia mental, me ha ayudado mucho. ¿Es público lo que te costó el colchón o no? Me costó, creo que 3.000 euros, algo así. Pero bueno, un buen colchón. Ahora hay colchones de 11.000 euros en el mercado. ¿Sí? Es increíble. Qué locura. Sí. De lo más premium Craftsman made que hay, son 11.000, 20.000. Ahí duermes 2-3 horas y ya está. Es como si fueran 10, ¿no? Es realmente un poco así, ¿eh? Yo duermo... Antes tenía que dormir muchas más horas, ahora 8 horas descanso muy bien. Yo duermo mucho, soy de dormir mucho. Son las que recomiendan, ¿no? 7-8 horas mínimo. 7-8 horas, pero es que son... El colchón lo que te permite es en esas horas dormirlas bien. ¿Sabes? No, el hecho... Yo me movía mucho por la cama, era como... no tenía calidad de sueño, ¿no? Por mucho que durmiese muchas horas, no dormía bien. Entonces es muy importante, se nota el cambio, ¿eh? Os lo recomiendo. 100%. Yo hoy voy a pedir una cita. Le pido el link del colchón. Sí, os voy a mandar. Sí. Vale, pues estamos llegando ya al final. Vamos a dar paso a Joey, que se ha preparado su sección canallita como siempre. Joey, ¿cómo estamos? ¿Todo bien o qué? ¿cómo vas? ¿Qué pasa, Kai? Oye, tremendo, ¿eh? La verdad es que esta conversación que habéis tenido... Habéis usado muchos tecnicismos, por eso. Yo estaba flipándolo, la Me verdad. lo suelen decir. Fíjate que me ha costado hasta entender lo del colchón. Pero el colchón ese te hace la cena, te hace masajes, 3.000 pavos un colchón, la verdad es que no sé, claro. Guay, lo del colchón, ya la verdad es que si pedí cita, a mí me gustaría también, no sé si se puede pasar por la empresa, gastos de empresa, lo que sea, no sé. Ya lo comentamos. El equipo de marketing, estamos ahí todos detrás, queremos uno, pero vamos, podemos dormir juntos, eso lo hemos hablado. No habría problema. Vale, bueno, comentar. Eres un coco, tío. O sea, me está informando sobre ti. Es una pasada todo lo que estás creando. Toda la entrevista espectacular. Entonces he dicho, qué mejor que la sección que te he preparado, que al final es hablar de tendencias, ¿no? Que están, pues, desarrollándose un poco en el mundo de las startups. Y quiero que tú vayas a piñón con ellas. O bien, vayas a piñón de positivo, de que digas, esta innovación quiero que se quede para toda la vida. A mí me ha ayudado un montón, quiero que sea para el futuro. O que la revientes. Que me digas, pues...
La IA es una puta mierda, vamos a reventar la IA. No vas a decir eso, obviamente, porque tú al final la IA... Bien, pero eso, entonces te voy a dar unas cuantas y lo que digo, tú a tope, quiero que seas súper extremista en ese sentido, ¿no? O positivo o negativo, pero que no haya un punto medio. Que se moje, ¿no? Que se moje. Es como Eso que es. lo odies o lo Sí, amas, ¿no? exacto. O amar o odiar, pero no hay punto medio. Vamos a ello. La primera tendencia que te quiero dar es justo la que mencionaba, ¿no? Un poco, la expansión de la inteligencia artificial generativa en ventas. ¿Esto es el futuro o solo hype? En tu caso, a ver cómo nos Obviamente. lo pones. Como diga que lo odia. Esto es el futuro, súper positivo en ese aspecto y ya lo vemos en el día a día. O sea, ya estamos ayudando a empresas a automatizar su desarrollo comercial. Definitivamente que sí. Qué guay. Bueno, de momento... Esta era fácil, ¿eh? Se la he puesto fácil. Esta era la verdad fácil, es que sí, sí. no quería tampoco... Rompiendo el Sí, hielo, sí, ¿no? claro. Vale, esta de hecho es una cosa que habéis mencionado vosotros, pero el trabajo 100% remoto en las startups. No creo mucho en ello. Por no decir nada. No, nosotros tenemos cultura 100% oficina y creo que sobre todo en el proceso de concepción de la startup, hablando del early stage de la startup, ha sido muy clave tener al equipo en la oficina. Ya ves. Ahora hay de hecho muchas empresas que están quitando el teletrabajo, pero en seco, ¿eh? De repente le están diciendo, no, Carmen, tú ya no vuelves a pisar tu casa. Yo lo noto en la carretera, sobre todo. Eso. Sí, ya ves que sí se nota, eso es verdad, ¿eh? Yo conozco de todos los SaaS, al menos founders, que hayan sido exitosos y que hayan montado algo del 0 al 1, estamos hablando, ¿eh? Creo que una compañía que ya está en el 10 puede convivir en remoto. Pero del 0 a 1 que lo hayan hecho bien, no conozco a ninguno que haya sido 100% remoto. Ya ves. Bueno, yo solo espero que a mí no me quiten el trabajar en pijama. Vale, vamos a hablar un poco de también criptomonedas y blockchain como forma de pago B2B. ¿Qué opinas sobre esto? No conozco mucho, no estoy muy metido, pero bastante hype. Creo que en el tema de smart contracts, NFTs, hay aplicaciones bastante interesantes en real estate, inmobiliaria, en aspectos legales, en aspectos de votar, en elecciones. Hay bastantes aplicaciones interesantes, pero yo no tengo criptomonedas. Mi co-founder diría otra cosa, pero no, bastante hype. Vale. Sí que es verdad que hubo un momento que parecía que venía para quedarse, pero ahora es como que se ha hecho un poco de humo y parece que en algún momento resurgirá, pero a ver un poco. Yo creo que si hay una potencial moneda que se va a quedar para largo va a ser Bitcoin, todas las demás son puro hype, por el simple hecho de cómo se ha iniciado Bitcoin. Hay una persona que pagó una pizza con Bitcoin y aún se arrepiente. Ya ves. Vale, esto justamente lo descubrimos en el Mobile World Congress del año pasado. Me pareció muy interesante, pero bueno, no sé hasta qué punto puede ser necesario o tal. Que es el metaverso para, en este caso, reuniones de trabajo. Hacer reuniones de trabajo en un metaverso. ¿Ha venido a quedarse? ¿Ha venido como un juego raro? ¿A alguien que le gustaba mucho los Sims y ahí se ha quedado? Yo qué? confío, sobre todo en el cultura de trabajo cada vez más remota, que bueno, el caso startup es distinto, ¿no? Pero hay un montón de empresas más, cada vez es más presente en la sociedad. El tema de reuniones online con una experiencia inmersiva tiene mucho potencial. Yo ahí lo veo, yo de hecho tuve en su momento una idea de montar como un LinkedIn en el metaverso, ¿no? Es decir, yo voy a hacer networking en un espacio interactivo. Yo en esto confío bastante. Pero sabes que el problema de eso es que al final tendrías empleados que estarían acercándose a otro en el metaverso diciendo ¿quieres ser mi novia? Es gente que al final se ha criado en el jabo, o sea, es gente que ahora mismo... Sí, a ver, lo hemos visto en Google Meets, ¿no? Ahora o Zoom. Casi todo el mundo usa Zoom, Google Meets para casi todo. Yo a diario uso Google Meets. Quizá mi yo hace 20 años ni se lo planteaba. Iba a las oficinas de los clientes a tener reuniones. Yo creo que va a haber un punto de inflexión en estas reuniones en vez de ser en Google Meets. Probablemente Meta sea el primer player que se meta en eso, que de hecho Zuckerberg ya lo ha anunciado. Monte estas experiencias de reuniones virtuales totalmente inmersivas. Qué guay. Pues
aquí un poquito de hype a ver qué pasa con esto, ¿no? Ya me imagino un poco tu avatar, Guillem. Ya ¿Sí, lo ves? Cuando lo tengas Ya me lo en la cuentas ¿te luego. imaginas? Con la ceja ya. Y también, ya para acabar, la última propuesta, que justo tú has mencionado, que ahora estáis ahí metiéndole caña al tema del marketing, justamente me vas a poder decir si tú en algún momento lo habéis llegado a plantear, ¿no? Que es la automatización del marketing total con IA. No. En el marketing entra una parte muy creativa que veo muy difícil que sustituya la IA, principalmente porque la IA está nutriéndose de histórico, de pasado, para actuar, ¿no? Es un sistema predictivo. El marketing bueno es el marketing que se avanza a la temporalidad, ¿no? Al presente, e intenta buscar otras maneras de contar el mensaje, formas creativas de hacer las cosas, ¿no? Creo que empresas como Nude, bueno, gente que lo hace bien en marketing se han avanzado a su época, por decir algo, y esto es algo que la IA no va a hacer. Qué guay. Dani Esteba, hacer clip de esto lo mandamos al banco y nos dan el préstamo, porque aquí tenemos marketing para rato, no os preocupéis. O sea, que guay, qué buenas palabras. Y hasta aquí mi sección, la verdad que muy guay, te has tomado muy en serio esto, has hecho justo lo que te hemos pedido. Y nada, yo me voy, chicos, muchas gracias. Joey, hoy ha hombre. sido muy bueno, ¿eh? ¿Te ha gustado? Ha sido bueno, ¿no? Ha ¿Qué decir? estado bien, ha estado bien. Claro. Oye, No Te has les ha apretado, portado bien, ¿eh? te has portado bien. me voy, Disfruten, Venga, Gracias. Joey, buen fin de... Bueno, pues ya hemos llegado al final, ¿no? del podcast. Kai, ha sido un placer realmente tenerte aquí, Igualmente. que te hayas pasado, que nos hayas compartido tu historia, que ya la conocíamos, pero la verdad que nos has dado detalles súper chulos, que lo que has conseguido tú y tu equipo Es brutal. es brutal. Es brutal. Un trabajo perfecto, súper rápido también, ¿no? Y eso es señal de que has hecho muchas cosas muy bien, ¿no? Y sobre todo esa mentalidad, nos gusta mucho esa mentalidad que tienes, ¿no? De la importancia que tiene cada cosa, la importancia de los clientes, la importancia de la IA, la importancia de tu figura, ¿no? Como CEO y estar donde se te necesita, ¿no? Donde quizás más te motiva en ese momento. Y ha sido increíble conocer tu Total, historia. ¿no? Ya te seguíamos de cerca y ya nos conocíamos, pero creo que poder tener este tiempo, ¿no? Y profundizar ha sido súper interesante, han salido cosas muy top. Y nada, seguro que de aquí a X tiempo te liamos otra vez para hacer alguna Por cosita. supuesto, habrán más, habrán más. Y tanto. Gracias a vosotros también por el tiempo y yo encantado de compartir todo este tipo de cosas que sé que pueden ayudar principalmente a vosotros y a cualquier persona que esté metida en emprender. Total. Oye, ¿alguien que nos recomiendes para entrevistar, que venga al podcast? Buena pregunta. Tengo bastantes founders interesantes. Si queréis luego hacemos Venga. una lista de potenciales candidatos. Generamos datos ahí. Sí. Con Genesis hacemos la Exacto, lista. exacto. Muy bien, oye, pues mil gracias por venir, gracias a todos. Nos vemos la semana que viene Prontito. con más podcast. Vaya Saludo. Chao.